¿Qué tal? Hola a todos. Vamos a continuar con el curso y esta semana nos toca empezar, tal vez a agotar, si bien nos va, eh, un tema que a veces resulta difícil comenzarlo, pero que es bien importante, que es el de la existencia y unicidad de las soluciones. Y un poco lo hemos estado jugando al loco estas semanas, porque hemos estado hablando de que la solución es tal y la solución general y la solución este, se cumple en tal intervalo, ¿no? Ya hasta aproximamos soluciones con el método de Euler. No hemos probado que de veras este, tenemos condiciones de hablar de soluciones. Digo, las soluciones en los casos que hemos visto existen porque las exhibimos, ¿no? Pero sí nos gustaría pues no perder el tiempo, ¿no? Es decir, tener algún mecanismo, algún resultado que nos permita decir eh, pues que la solución existe en, en- dadas las condiciones, ¿no? Eh, Ahora, el resultado que vamos a dar pues nos permite hablar de soluciones para problemas de unicidad y existencia de soluciones para problemas eh, con valor inicial, ¿no? Ese es el punto. Es decir, si yo doy dos valores iniciales distintos, eh, quisiera de entrada que esas soluciones no se cruzaran. Si existen, que no se crucen. Quisiera que la función que asocia un valor inicial a una solución sea biyectiva, ¿no? En donde tenga sentido hablar de eso. Entonces, eso es lo que nos va a permitir eh, el teorema de Picard-Lindelof, eh, al menos para la versión que vamos a ver ahorita, que es para problemas con ordinarias de primer orden, ¿no? Entonces, el teorema de existencia y unicidad en algunos textos únicamente se platica y en algunos se pide una condición bien fuerte que es si la derivada de, respecto de la variable dependiente de la función del lado derecho es C1, entonces se cumple la existencia. Pero esa condición es demasiado fuerte. Vamos a aligerar un poquito esa condición y casi nos vamos a ir hasta continuidad. Pero vamos a pedir una condición un poco más fuerte que continuidad, que es lo primero que vamos a describir en cuanto nos vayamos al pizarrón y como ya se hace tarde, vámonos ya al pizarrón. Entonces, de lo primero que necesitamos hablar es de esta condición que le vamos a pedir. Acuérdense que siempre estamos con el problema general, ¿no? F de x t y x en el cero es una condición inicial, ¿no? Estamos preguntándonos por ese problema y entonces vamos a condicionar estas de aquí, ¿no? Em, y lo que le vamos a pedir es lo siguiente. Eh, es un tipo de continuidad que se llama continuidad de Lipschitz.
Entonces, si tenemos una función de R2 en R, en este caso, de hecho, aquí le vamos a poder pedir después que sea de Rn en Rn, es Lipschitz continua. Sí, existe una L, pues no el cero, ¿no? Tal que, de hecho, positiva, eh, tal que para todo xt, eh, la distancia entre f de x1 t y f de x2 t2 es menor o igual, menor estricto, perdón, que L por la distancia entre, no, este sí es valor absoluto, y únicamente le vamos a pedir que sea Lipschitz en esta variable. Entonces, que esta sea menor que L por la distancia entre x1 y x2. ¿No? Entonces, vamos a pedir eso para todo x1 y x2. Es decir, de alguna forma estamos pidiéndole que la derivada de la que estamos preguntando, la derivada de la x, pues sea acotada, ¿no? Eh, Ahora, fíjense que esta condición de continuidad según Lipschitz es un poco más fuerte que ser continuo. Es decir, si f es Lipschitz continua, y de hecho esta condición se puede generalizar y lo vamos a hablar más adelante, pero de momento interpretémosla de esta forma, y observemos que si f es Lipschitz continua, entonces es, es continua en la primera entrada, ¿no? ¿No? Es continua respecto a la x. Eh, entonces vamos a tomar, para probar esto, eh, pues supongamos que L es la constante de Lipschitz. A esta L se le llama la constante de Lipschitz. Y sea epsilon mayor que 0, tomamos delta igual a epsilon sobre c. Entonces lo que tenemos es, eh, esta cosa es mayor que 0, perdón, epsilon sobre L. Esta cosa es mayor que 0, y si tenemos que x1 menos x2 es menor que delta, es decir, esto es menor que epsilon sobre L, eh, yo sé que f de x1 t menos, en valor absoluto, ¿no? Menos f de x2 t es menor que L por esta cosa de aquí, que a su vez es menor que, a ver, esto es menor que L
x1 menos x2. Y esto a su vez es menor que L por delta, ¿no? Que no es otra cosa que epsilon. Y entonces es continua en x1, en la primera entrada, ¿no? En general, o sea, podemos generalizar esta continuidad de Lipschitz para Rn, y lo vamos a usar después. Entonces vamos a volver a hablar de continuidad de Lipschitz. Ahora, lo que no es cierto en general es que cualquier continua sea Lipschitz continua. Y en ese sentido le quiero dejar un reto. Here we go. Y el reto de esta semana va a ser encontrar una función que sea continua, pero que no sea Lipschitz continua. Esa va a ser la primera parte del reto. Y la segunda parte del reto pues, va a ser encontrar alguna función que no cumpla con las condiciones del teorema que vamos a ver, de tal forma que su solución pierda unicidad en algún intervalo. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver el teorema de Picard-Lindelof y vamos a tratar de terminar hoy la prueba. Entonces vamos a quedarnos con esta cosa de aquí. Y el teorema que se debe aplicar Lindelof es que esta cosa sí, vamos a llamarle el problema 1, si para 1 f es continua en algún intervalo d, que podría ser de la forma x0 menos a, x0 más a, ¿no? Entonces es continuo en un intervalo alrededor de la condición inicial. Cruz, perdón, aquí alrededor del 0, cruz x0 más b eh, menos b, x0 más b, ¿no? O sea, quiero que sea continuo en los dos. Y ajá, f, de hecho, bastaría pedirle que sea Lipschitz continuo en esa d, ¿no? Porque ya vimos que el Lipschitz continuo implica continuidad y con constante de Lipschitz n. Entonces, existe una única solución y, perdón, x de t barra de t en en un intervalo menos h tal que x barra en 0 pues es la condición inicial
y H es el mínimo de tres cosas. Una A, B sobre M y 1 sobre N, donde la M es el máximo sobre D de esta cosa. Los valores absolutos de, de, de las f de xt. Ahora, después lo vamos a ver con cuidado, pero esta cosa de aquí es este, una métrica en el espacio de funciones continuas sobre D. Lo vamos a revisar ese hecho con cuidado en las siguientes clases, porque lo vamos a necesitar recalcar que eso es una métrica para utilizar este, una prueba más general que usa eh, contracciones, ¿no? Y la contracción pues, va a ser una cosa que acabamos de ver apenas la sesión anterior con el método de Euler. Ahora, eh, lo que estamos diciendo en el fondo es que eh, tenemos que esta puede ser un T0, ¿no? No necesariamente es el T0, T0 más A. Y ya, ¿no? Acá, este T0 y T0 más H. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que si tenemos por acá el T0, entonces T0 menos A es acá, T0 más A es acá. Esta ya sabemos que corresponde a una X0 y alrededor de esa tenemos un intervalo X0 menos B y X0 más B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder garantizar? Que podemos reconstruir la curva en este cuadrito, de hecho en un cuadrito que está dentro de este cuadrito, ¿no? Que es este, o sea, el T0 es T0 menos H, T0 más H. El T0, este intervalo de acá, puede ser hasta A o puede ser un poco más chiquito si la H, si la B sobre M o la 1 sobre N es más chiquito que esa A, ¿no? Entonces eso, esta cosa es más puede ser más chiquita y entonces lo que tenemos es que dentro de este cuadro grande podemos encontrar otro rectángulo más chiquito donde podemos reconstruir eh, de manera única la curva integral que pasa por este punto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y ahí el primer problema, ¿cómo extendemos o cuándo podemos extender eh, esa curva integral en un rectangulito, ¿no? Es un resultado local. ¿Cuándo lo podemos extender a todo al menos a todo el intervalo donde tenemos, este, a todo este rectangulito donde estamos trabajando, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita tratemos de probar este teorema de Picard-Lindelof. Voy a tener que borrar el dibujo para hacer la prueba de este lado, ¿no? Voy a dejar tantito ahí el enunciado y vamos a empezar la prueba de este lado. Entonces,
¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Pues vamos a tomar una función que es candidato, ¿no? A candidato a hacer la solución. De hecho, lo que vamos a hacer es agarrarnos y de, perdón, x de t 1, ¿no? Va a ser x0 más la integral desde t0 a t1. Tomemos esta función, ¿no? T0 a t, f de xt eh, de t. Quieren aquí una, sí. Y vamos a iterar. Es decir, vamos a formar una este, sucesión de valores de x, tomando el primero va a ser x0, ¿no? Este, x0, y para los otros pues va a ser aplicar x en el de n, ¿no? Es decir, vamos a estar aplicando iteradamente esta cosa de para valores discretos. Es decir, vamos a estar aplicando el método de Euler. Pero va a ser el método de Euler para qué tamaño de paso. Pues va a ser para h n igual a h sobre n, ¿no? Esta vamos a formar una sucesión de valores para los tamaños de paso. Vamos a ir disminuyendo. ¿Y dónde vamos a tomar las cosas? Pues nos vamos a quedar en el intervalo desde x0 hasta un poquito más, que es x0 más la h, donde la h pues es esta, alguno de estos tres, ¿no? El que nos sirve, el más chiquito. Ok. Luego vamos a probar que esta sucesión converge, que converge uniformemente, eh, que el límite de esa sucesión es una solución para la ecuación esta de acá, y que esa solución es única. En fin. ¿No? Entonces, vamos a ver. Eh, pues vamos a probar. Vamos a hacer el esquemita de la prueba acá. Uno. Eh, vamos a probar que xn es uniformemente convergente. Dos. El límite cuando n tiende a infinito de xn es una solución. Y 3 es única. Ok. Entonces vamos a hacerlo ya de este lado. Eh,
Ok. Tomamos no, tomemos xn punto de t es f de x, eh, perdón, xk de t es f de tk, eh, xk, ¿no? Y tomando, no, está así, y vamos a considerar que estamos tomando la t entre xk y lo que le siga, ¿no? Aquí, tk y tk más 1, ¿no? Eh, es decir, vamos a tomar una poligonal, ¿no? Y para esa poligonal, pues vamos a decir, en este intervalo chiquito, pues ahí vale lo mismo la f. Em, o bien, vamos a tomar eh, xk punto en t como f de t xk de t más f de xkyk, perdón, tk xk menos f de x de t xk de t, ¿no? Esta es otra forma de tomarla y tomamos una sucesión que va a ser eta n o eta k de t, que pues es agarrar f en tk xk y quitarle f en t xk en t. Entonces el valor absoluto de la eta k pues es la distancia entre f de tk xk y f de t xk de t. Pero la f es continua. La f es continua y entonces esto es menor que alguna epsilon k, ¿no? Pues vamos a ir haciendo una sucesión de valores este, mayores que cero, pero pequeños, ¿no? Ahora, eh, esto es si k es mayor que alguna n que depende de epsilon k, eh, y epsilon k pues es pequeño y se va haciendo más pequeño conforme k tiende a infinito, ¿no? Y esto es siempre que la distancia entre x y xk sea menor que hk, y donde la h era el tamaño de paso, y eh, la y, perdón, esta es la t,
las t sean más cercanas que el tamaño de paso y las x sean más pequeñas que m por el tamaño de paso. Acordémonos que el tamaño de paso pues es la h, que era el mínimo entre a, b sobre m y 1 sobre n, que era la constante de Lipschitz, y este es h sobre k. Eh, Claramente esta cosa se va haciendo chiquita conforme n tiende, conforme k tiende a infinito, ¿no? Ahora, tomando alguna de estas, bueno, tomando esta en particular, vamos a integrarla, ¿no? Entonces integramos de t0 a t y, y llegamos a la que tenemos x k en t menos x en el t0, que es x0, es igual a la integral de f en desde que esto es x0 hasta, perdón, desde que es t0 hasta t de f de psi x de psi más la integral de quién, pues de esta cosa de acá, ¿no? Que tenemos esto aquí, la integral de eta k de t desde de, ¿qué? Desde t0 de psi, si le quieren poner, de psi hasta t, ¿no? Desde t0 a t, la de eta k. Ok, y si tomamos m mayor que 0, entonces la x, de hecho este lo podemos poner como esto igual a x0 más esta cosa de acá, y entonces para m mayor que 0, xk más m en t es igual a x0 más la integral desde x0 de, perdón, desde t0 a t de f de xi x de xi de xi más la integral desde t0 a t de eta k más m ¿sí? De xi. Ok. Ahora x n más m en t menos x, perdón, k en t en módulo, pues es el módulo desde t0 a t de f en sí xn más m en t, k, perdón, k en sí menos f en sí xk en sí de sí más la integral desde t0 a t
de eta k más m, sí, de sí, menos la integral desde t0 a t de eta k en sí de sí, ¿no? Y esto de acá, toda esta diferencia es menor o igual que la integral desde t0 a t de f en sí, perdón, x k más m en sí de sí menos f en sí x k de sí de sí, pues, quieren así, ¿no? Esto respecto de sí más la integral desde t0 a t eh, de el valor absoluto de eta k más m y de sí más la integral desde t0 a t de el valor absoluto de eta k sí respecto de sí. En el intervalo que nos estábamos agarrando, es decir, para valores de t entre t0 y t0 más h, ¿no? Ahora, como eta k de t es más pequeño que epsilon k, ¿no? Entonces la condición de Lipschitz, ¿qué es lo que nos dice? Que x en k más m de t menos x en k de t es menor que n por la integral, vamos a poner menor que n por la integral desde t0 a t de la diferencia de y k más m en sí menos y k en sí de sí más como esto es más chiquito que epsilon k, entonces esto de acá pues es más chiquito que epsilon k más m menos o más, perdón, epsilon k siempre que estemos acotados por la h, ¿no? Ok, entonces ya tenemos esta parte y tomando el máximo de los dos lados llegamos a que el máximo entre t0 y t0 más h de x k más m de t menos x0, no, perdón, xk de t en valor absoluto, que quedamos que era una cantidad que nos interesaba, es más chiquito que esta cosa de acá, epsilon k más m más epsilon k por h sobre 1 más la constante de Lipschitz por h. Y esto de acá es más chico
¿no? La h se va y es más chico que algún epsilon positivo. De hecho, que cualquier epsilon positivo, ¿no? Damos un epsilon positivo y podemos hacer esto tan pequeño como queramos. Lo cual significa que existe una función y en D tal que, perdón, x barra en D tal que una función, es una función. Entonces, tal que las xn's van a tender a x barra uniformemente en D. Entonces, esa ya es la primera parte. Y nos vamos a quedar con quién es x barra de t. Pues x barra de t no es más que x0 más el límite cuando n tiende a infinito de la integral de t0 a t de f de xi x de xi acá, n de xi más el límite cuando n tiende a infinito de la integral de t0 a t de la eta de xi, eta n de xi, de xi. Y como f es continua, entonces podemos voltear los símbolos estos de integral y de límite. Y entonces el límite, pues lo que vamos a tener es que el límite cuando n tiende a infinito de la f de x, perdón, de t x n de t, pues no es otra cosa que la f aplicada a t y al límite de esta cosa que es la x barra de t, ¿no? Eh, y entonces finalmente ya podemos escribir que la x barra en t pues es x0 más la integral de x0 de t0 a t de f de xi x barra de xi de xi. Eh, es decir, el límite de la sucesión de las xn's satisface la, la ecuación, ¿no? Esa es una solución. Ok, entonces ya con eso probamos que la solución existe en nuestro rectángulo D. Y ahora probaremos que pues que son únicas, ¿no? Entonces probamos la unicidad tomando y1 y y2 soluciones, perdón, x1 y x2 soluciones tales que x1 en t0 es x0 igual a x2 en t0, y ya, ¿no? Entonces lo único que sabemos de ellas es que coinciden en el t0
Eh, pero además, pues las podemos escribir de esta forma. Así que si tomamos x1 en t menos x2 en t, pues esa no es más que la integral. Las dos en el t0 son x0, entonces esto no es más que la integral desde t0 a t de f en eh, sí, x1 de xi menos f en xi x2 de xi respecto de xi, ¿no? Em, y lo que vamos a tener es que si estas dos suponemos que son distintas, lo que sí sabemos es que el máximo de los valores este, de las diferencias de los valores debería ser distinto de cero para que estas sean distintas, ¿no? El máximo en la D. Entonces tomamos el máximo, pero además estas diferencias se ven de esta forma. Entonces lo que tenemos es que este máximo sobre D de las x1 menos x2, ¿no? Eh, es el máximo. De hecho, el que podemos garantizar es en el x0 más h, perdón, t0 más h, eh, de la diferencia de las integrales, que pues ya vimos que es f de xi, x1 de xi, menos f de xi, x2 de xi, respecto de xi, ¿no? Desde t0 a la t máxima que podamos agarrarnos. Y esto es menor o igual que el máximo sobre este mismo intervalo t0 hasta t0 más h de, de los valores absolutos de las integrales de t0 a t de el valor absoluto de las diferencias de las f's en xi x1 de xi y f en xi x2 en xi respecto de xi. Eh, por la condición de Lipschitz, este máximo, el máximo de x1 y x2 en, pues ya en el t0 más h, eh, es menor o igual que n por el máximo en t0 más h de la integral, el valor absoluto, perdón, de las integrales de t0 a t de x1 de t menos x2 de t, t de t. Ok, y esto es más chiquito que n por h por el máximo sobre el intervalo de x1, sí, perdón, de t menos x2 de t. Y prácticamente con esto terminamos porque el máximo habíamos dicho que pues es distinto de cero. Este máximo de aquí es distinto de cero, pero n por h es más chiquito que 1 por cómo elegimos a la h y por
la cualidad de la n de ser la constante de Lipschitz de nuestra función f. Y entonces, pues no, ¿qué es lo que estamos suponiendo mal? Que esta cosa de acá es distinta de 0. Entonces, si esta cosa es 0, nos regresamos todo y tenemos finalmente que la x1 y la x2 no pueden ser distintas, son la misma función. Entonces, esto es una contradicción y por lo tanto, x1 es idénticamente igual a x2 y la solución en el intervalo pequeñito, ¿no? En el x0, el t0, t0 más h es único. Nos garantiza la unicidad en un intervalo más chiquito, aunque pudimos mostrar la existencia para todo d. Entonces, dejamos ahí esa demostración y nos vemos en la que sigue. Vamos a aclarar algunos puntos de esta parte y vamos a hablar sobre contracción. Primero vamos a hablar sobre contracciones para esta prueba y vamos a usar ese hecho de que esta sucesión que construimos en realidad es una contracción en un espacio de funciones para generalizar nuestra prueba a todo Rn. Entonces, continuamos en la siguiente y nos vemos si tienen alguna duda. Creep and crawl till you fall into the old dark well.